Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal. Hoy os voy a enseñar cómo hacer unas ricas hamburguesas de remolacha. Estas tienen un sabor muchísimo más suave, menos picante que las que subí el otro día. Por eso creo que estaba bien que subiera las dos. Aquí tenéis los ingredientes. Abajo en la descripción también tendréis los ingredientes y el enlace al blog con la receta escrita. Empecemos. Primero en un recipiente vamos a poner 4 cucharadas de harina de garbanzo y las vamos a mezclar con 4 cucharadas de agua hasta que tenga esta consistencia. Este va a ser el sustituto de nuestro huevo para que se mantenga toda la hamburguesa en su sitio. Vamos a necesitar también 2 remolachas que vamos a cortar en trozos, dependerá un poco de la potencia de la batidora que tengáis. Yo las voy a cortar en rodajas y luego en cuartos porque mi batidora puede cortarlo así, pero si lo necesitáis más pequeño o lo podéis poner más grande porque vuestra batidora sea mejor, pues mejor que mejor. No hace falta que quede perfecto, simplemente es para después poderlo batir. Vamos a picar también 3 dientes de ajo. Lo mismo, tampoco hace falta que esté perfecto, los vamos a cocinar, pero luego lo vamos a batir, así que tampoco pasa nada. Y vamos a picar también una cebolla. Yo estoy usando morada simplemente por el color que suele tener la hamburguesa, ser de remolacha se queda morada. Entonces creo que morado queda más bonito para mantener el color, pero si queréis usar blanca o queréis usar amarilla, la que queráis, la que más os guste. Y lo mismo, tampoco hace falta que la piquéis perfecta, evidentemente cuanto mejor esté, mejor, porque se va a cocinar mejor y se van a cocinar a la vez, pero no pasa nada, también lo vamos a batir después. En una sartén grande con un poco de aceite de oliva vamos a freír primero la cebolla. Cuando empiece a ser translúcida y tierna, añadimos el ajo. Y salteamos hasta que esté completamente cocinada. De especias vamos a necesitar una cucharadita de romero, una cucharada de comino en polvo, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharadita de curry, una cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de cayena. Si queréis no la añadáis, pero tened en cuenta que a lo mejor es un poquito dulce. Y pimienta al gusto. En un bol vamos a poner una taza de pan rallado, una taza de garbanzos cocidos, la remolacha, la cebolla y el ajo fritos, la mezcla de harina de garbanzo y agua, las especias y lo vamos a mezclar para que luego al batir quede uniforme. Para batirlo yo voy a usar una de estas batidoras, es la que tengo, pero si queréis poder usar una de vaso. Y lo que tenéis que intentar es que quede mezclado, pero no batirlo en exceso, porque entonces la pasta va a quedar demasiado líquida. Podéis batirlo de todos modos un poco como queráis, si os gusta que quede con trocitos, lo podéis hacer menos batido. La idea es que la masa quede así, que como veis se le puede dar forma bastante bien. Si veis que queda muy líquida, añadirle más pan rallado y si queda muy seca le podéis añadir un pelín de agua. Después en una bandeja de horno con papel de horno vamos a poner nuestras hamburguesas y les vamos a dar forma. Las podéis hacer del tamaño que queráis. A mí estas me gusta hacerlas más finitas que las de judías que subí el otro mes. Pero vosotros como queráis, si las queréis hacer más grandes, más pequeñas, más gruesas, a vuestro gusto. O incluso podéis simplemente dejar la bola si os da así mucha pereza y hacer albóndigas, por ejemplo. Y cuando tengamos todas hay que meterlas en el horno. Y esas son vuestras manos que parece que habéis asesinado a alguien. Y bueno, como veis, hoy tengo bastante compañía. Tengo a Kerry aquí haciéndome compañía a la puerta, esperando a que le dé algo de comer, como siempre. Y tengo a Clara también en la puerta de la terraza porque hace un calor terrible en Madrid. Acabamos de pasar por una ola de calor y la semana que viene tenemos otra, maravilloso. Pero bueno,
Tenemos que meterlo en el horno, 180 grados durante 15 minutos. Después las vamos a sacar, las vamos a voltear y las vamos a meter otros 15 minutos. Como veis, cuando las sacas la primera vez están bastante secas, pero aún se las ven muy blanditas. Hay que voltearlas con mucho cuidado. Como veis, por abajo se habrá quedado lisa y tostada por el papel y por el calor. Las volteamos con mucho cuidadito y las volvemos a meter, lo que os he dicho, otros 10-15 minutitos. Dependerá un poco de vuestro horno también. Las sacamos y las dejamos enfriar. Y yo, como con las de judías, me gusta congelarlas y dejarlas para otro momento. Ya sabéis que tengo estas bolsitas de silicona super chulis. Les pongo las hamburguesas, pongo papel de horno entre medias, podéis poner también, si queréis, papel de aluminio. Y con esto evito que cuando se congelen se queden pegadas entre sí, entonces luego es mucho más fácil el poder sacar las hamburguesas. Y luego estas bolsas se cierran simplemente así, con este cosito de plástico que tienen. Y en cuanto esté frío, para el congelador. Y ya estarían, aquí tenéis que las he servido con un poquito de maíz tostado, unas patatitas al horno. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado mucho, que las probéis. Si las probáis, etiquetadme en Instagram. Y os veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!